Bueno, muy bien. Antes de iniciar, yo voy a activar mi cámara por aquí a este ladito, porque me parece muy impersonal esto de solamente hablarnos y escucharnos. Pues no se pueden activar todas las cámaras porque se pone pesada la cosa, pero bueno, cuando damos clase o damos charlas, me gusta que por lo menos me puedan ver un poquito. Es muy grato para mí ver varios nombres por ahí de personas bueno, que tuve la posibilidad de compartir eh, en algunas clases hace unos años y otras más recientes, y que de pronto ya saben algunas cosas. Es una charla bastante, digamos, que no es tan técnica, porque queremos es llegar a un público en el que obviamente están incluidos ustedes, pero quitarle un poquito el peso académico sobre todo estos días que estamos en el computador, como haciendo cosas muy técnicas, y hablar un poquito de bichos en otros sentidos que de pronto a veces quedan por ahí, y que muchas veces los biólogos estamos encargados de transmitirle a la gente de una forma un poco más dinámica, qué son el grupo de qué manera el grupo de estudio que nosotros manejamos es importante. Entonces, bueno, me voy a presentar primero que todo para las personas que no me conocen. Vi por ahí algunos nombres conocidos, pero otros nombres que no los reconozco, me imagino, porque son personas que están vinculadas con esta actividad que están haciendo los chicos. Primero les agradezco mucho la invitación, los felicito por esta iniciativa, digamos que compartir con todas las personas un poquito de lo que nosotros hacemos y por mantenernos activos en el mundo de la investigación. Mi nombre, como lo dice la presentación, es Sandra Lorena García. Soy bióloga de la Universidad del Quindío, el primer grupo de biólogos de la Universidad del Quindío, que empezamos hace unos poquitos años, y tengo una maestría en entomología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy docente del programa de biología y oriento, o digamos que estoy coordinando la colección de insectos de la Universidad del Quindío, que tiene una historia muy bonita. Vamos a ver si al final de la charla puedo contarles un poquito de la colección. Y bueno, vamos a empezar entonces un poquito hablando de bichos, y pongo bichos entre comillas porque generalmente cuando un entomólogo o una persona que trabaja con insectos se refiere a bichos en un ámbito académico, la gente siempre tiende pues a cuestionarlo, a preguntar por qué dice uno bicho, por qué es tan despectivo, por qué les trata así. Y para nosotros es una cosa muy rara, porque para nosotros es un orgullo, como lo decimos por ahí, ser bichólogos, trabajar con bichos, ser bichólogos. Entonces, ahondando un poquito en el tema de por qué los bichos y por qué tenerle ese cariño a ese nombre, vamos a empezar un poquito hablando acerca de qué es un bicho. Los bichos, digamos que no, inicialmente no se le denominaron a los insectos. Hay varias versiones de dónde pudo haber salido un poco el término. Algunos dicen que se le denominaron en algunos textos antiguos, están denominados a animales animales, perdón, que parecían como monstruos y también asociados como a duendes. De ahí sí viene la palabra bicho, que en latín significa bestia, ¿sí? Y posterior a eso, algo, digamos que era una bestia, una cosa que molestaba, que incomodaba. Y posterior a eso, entonces, en el siglo XVII se le denominan, los investigadores le denominan, o unos naturalistas de esto, le denominan al chinche de cama bicho. Le denominan al chinche de cama bicho porque era realmente un animal, digamos que ante sus ojos muy feo, desagradable y molestaba, no dejaba dormir a la gente e incluso podía transmitir enfermedades. Posterior a esto, cuando se da, digamos que la clasificación de la vida, ¿cierto? Cuando Linneo empieza a hacer toda su escala de clasificación, los esquemas de clasificación, pues incluyen estos chinches dentro de la categoría de insectos y se empiezan a relacionar los insectos con los bichos. De hecho, hay partes del planeta donde le llaman bichos solamente a los chinches, o les llaman bichos verdaderos, porque en realidad eran los que representaban realmente lo que eran los bichos. Bueno, pero después de eso, resulta que esa palabra bichos empezó a tener otra connotación, y es una connotación que también se le da a las palabras que son agresivas, y es cuando una palabra es agresiva, despectiva, pero se empieza a volver popular, se empieza a usar con otro tipo de significado, se empieza a usar de otra manera,
pues empieza a cambiar su sentido y empieza a verse a ingresar a la comunicación de una manera diferente. Por eso empezaron a llamarse bichos a todos los animales que estuvieran relacionados con los artrópodos, que fueran pequeños, pero no de una manera despectiva, sino de otro tipo de maneras. Claro, hay mucha gente que dice ese bicho feo de una manera despectiva, pero los entomólogos lo decimos para poder acuñar la palabra a una buena percepción de lo que pueden ser los artrópodos. Y entonces ahí un poco la gente confunde, ¿no? La gente confunde con qué es realmente un insecto, que de pronto sería el área en la que yo podría desempeñarme un poco mejor, y otros bichos, ¿sí? Y bueno, como muchos de ustedes son biólogos, imagino que recordarán los caracteres que nos diferencian los insectos de otros bichos. Por ejemplo, que los insectos tienen antenas, tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos, la cabecita, el tórax y el abdomen, que tienen las patas que salen del tórax, ¿cierto? Que es la parte de acá, es donde van a moverse, y las alas que también salen del tórax, ¿sí? Y un abdomen, en este caso no se ve porque eso es un escarabajo. A diferencia de, por ejemplo, las arañas, que tienen el cuerpo dividido solamente en 2 segmentos, tienen 4 pares de apéndices caminadores o 4 patas caminadoras, aquí me faltó decir que eran 3, y no tienen antenas, lo que van a tener es unas paticas para palpar, llamadas pedipalpos, y para poder alimentarse tienen unas estructuras que se llaman quelíceros. Y los milpies y los ciempiés, que también los denominan bichos, que van a tener una cabeza y un tronco, y de ese tronco van a salir las patas. Casi todos los apéndices locomotores tienen patas. Si esto fuera una clase, pero Yemay fue muy enfático en decir que no podían preguntar hasta que ellos dijeran que podían preguntar, yo empezaría a preguntarles cuántas patas podrían tener. Pero bueno, pues vayan anotando por ahí los que sí saben cuántas patas podría tener un 100 pies o un 1000 pies. Bueno, resulta que los bichos en general son muy, muy, muy diversos. Dentro de todas las especies que están siendo descritas o que son descritas, si me permite que solo pongan números, no sé si ustedes recuerdan cuántas especies más o menos hay descritas, lo pueden poner en el chat, solo por el chat pueden escribir más o menos cuántas especies hay descritas de todas las formas de vida, animales, plantas, hongos, algas, parásitos, artrópodos diferentes a los insectos, etcétera, invertebrados. A ver, ¿quién se anima por ahí a escribir en el chat cuántas especies puede haber? Una respuesta, una pregunta, porque es que no puedo seguir avanzando sintiendo que estoy hablando sola, así que cualquiera que me diga por ahí, no sé si está habilitada la escritura de Yemay. Así seas tú, Yemay, escríbenos por ahí. ¿Cuántas especies puede haber? 7 millones, 7.77 millones, dice Juan José. 7 millones de especies. Bueno, creo que cometí un error. ¿Cuántas especies descritas? La pregunta azul. ¿Cuántas especies descritas? 7 millones. No, Juan José, ojalá ya hubiéramos descrito todo eso. Todavía no hemos alcanzado. No tenemos suficientes taxónomos para haber descrito todo eso. ¿Quién da menos? Nos toca decir quién da menos. ¿Cuántas especies puede haber descritas? A ver si lo recuerdan. Por ahí yo vi un montón de biólogos. ¿Cuántas especies? ¿Serán 2, 3, 5 millones? ¿4 millones? 1.5, Yeleni. Gracias, Yeleni. Yeleni siempre los puede salvar. Millones. Muy bien, Yeleni. Más o menos se han descrito 1.5 a 1.7 millones de especies sobre la Tierra, de todas las formas de vida que se conocen. Eso se estima que es apenas el 10% de lo que realmente hay sobre la Tierra, ¿sí? Muy bien, sí, Yemay, vamos a guardarle. Apenas te vea, Yeleni, te voy a dar un dulcecito. ¿Cuántos de esos son bichos? A ver, ¿cuántos de esos son bichos? Por ahí que estaban los entomólogos, a ver si nos salvan de esta. ¿Cuántos de esos son bichos? De esos 1.5 millones, ¿cuántos son bichos? O por lo menos insectos. El 80% dice Talía, el 70 más o menos, el 70, 1 millón, 1.2, muy bien. 1.2 millones más o menos son insectos. Y se cree que de esto se conoce una parte muy pequeña, 10%, 15% tal vez, de las especies que realmente hay por describir. Bueno, vamos a sacar de ahí virus y bacterias porque ahí tendríamos pues un montón de cosas que tampoco se han descrito, pero definitivamente estos, por lo menos en representaciones de lo visualmente grande o esa macrofauna, pues son los que se llevan por delante la diversidad.
Dentro de ellos, pues los reyes de la diversidad son los escarabajos, ¿no? Que están o hacen parte de un grupo que se llama holometábola porque tiene una metamorfosis completa. Ahorita les voy a hablar un poquito de la metamorfosis. Ellos constituyen más o menos el 70-80% de todos los insectos que se conocen. De solamente escarabajos hay 350, 360 mil especies descritas, y por ahí estaba Luis Felipe, que trabaja con estafilinidos, que tiene, Luis Felipe, no sé si me corrige, 65 mil especies de solamente una familia de escarabajos. Así que es una diversidad muy grande y esa diversidad pues tiene unas razones, ¿no? ¿Por qué serán tantos? Bueno, primero el tamaño. El tamaño les ha permitido pues que el recurso para ellos sea una cosa que se pueda aprovechar de una mejor manera. Entonces, algo muy pequeñito que para un animal de mayor talla pues no es alimento, para ellos sí lo puede ser. Otra de las cosas es que pues comen y se alimentan de muchas cosas. Miren esa mosca tan espectacular ahí sacando su trompa y tomándose un poquito de jugo, ¿sí? Pueden comer casi de todo, casi de todo. Viven en muchos, tienen muchos hábitos alimenticios y tienen muchos hábitats también. Bueno, una de las cosas que los lleva a ser tantos, por lo menos en los insectos, es que tengan vuelo, porque al tener el vuelo, pues van a aumentar su capacidad de dispersión y van a poder llegar a sitios donde otros animales pues no pueden llegar. Otra de las cosas es la cópula, ¿no? Se reproducen por cantidades, casi ninguno tiene cuidado parental, copulan y se van, y la hembra pone los hijos y adiós también, y eso les lleva a que puedan copular con muchísimos más individuos, poner muchos más huevos, y además, pues no solamente esto, sino que ponen muchísimos huevos en cada evento de cópula. Entonces, como siempre pongo la comparación, la cucaracha que nació el mismo día que nacieron cada uno de ustedes, ya tiene tataranietos, ¿cierto? Ya tiene un montón de descendencia. Y ustedes todavía, ahí, algunos, no sé todas las personas que están acá, pero algunos todavía ahí en la casa pasando la cuarentena con el papá, con la mamá, y la cucarachita ya tiene un montón de hijos. Eso los lleva también a que sus tasas, o digamos que la forma en que fijan los caracteres a través del tiempo, pues sea mucho mayor, ¿no? Entonces haya mayor cantidad de especiación y una adaptabilidad grandísima, porque cuando se seleccionan los caracteres que van a ser ventajosos para ellos, pues va a ser en tiempos mucho más cortos que los animales mamíferos, por ejemplo, como nosotros, que tenemos cuidados parentales muy largos, tenemos pocos hijos, duramos mucho tiempo en la casa. Ellos no, copulan y se van, dejan sus hijos y se van la mayoría. La otra cosa son adaptaciones ecológicas bien interesantes como el mimetismo y caracteres que los han llevado a que por mucho tiempo se queden sobre la tierra porque no se los come nadie. Por ejemplo, este hermoso insecto palo que tiene ese musgo encima y que se puede camuflar fácilmente con un tronco. Otra de las cosas, caracteres por ejemplo como estos, y es la comunicación, que no solamente es química, es mecánica con los sonidos, sino que también puede ser incluso hasta lumínica. Eso es una luciérnaga, que para los que no lo saben o no lo recuerdan, es un escarabajo. La gente siempre se aterra de que sea un escarabajo, pero es un escarabajo, una luciérnaga. Bueno, y una de las cosas más increíbles que tienen los insectos es que hacen metamorfosis. Aunque no son los únicos invertebrados que mudan o digamos que crecen a través de mudas, o sea, dejando su piel y teniendo otra piel después, pues sí, son los que han transformado un poquito más esa metamorfosis, ese cambio, teniendo, como lo dice acá, una metamorfosis incompleta y una metamorfosis completa. ¿Listo? La metamorfosis incompleta, y esta me gusta darla, es para que ustedes vean, recuerdan los que más eran los escarabajos, los que les dije que eran holometábolos, los escarabajos, las moscas, las mariposas, las abejas, las avispas y las hormigas, que eran los más diversos, ¿sí? Están en este grupo, donde hacen la metamorfosis completa, o sea, pasan por un huevo, por una larva, por una pupa y por un adulto. Y eso tiene unas ventajas muy, muy grandes, y es que sobre todo no van a tener los mismos depredadores, ¿cierto? El depredador que se come esta cosita es muy diferente al depredador que se come esta cosita, porque tienen formas distintas, ¿cierto? Es como, siempre hacemos la comparación entre el que come brócoli y el que come pollo,
¿sí? Entonces uno se van a ir por el brócoli y el otro se van a ir por el pollo. Tienen formas diferentes y sabores distintos. En cambio, los que tienen una metamorfosis simple, o sea, nunca cambian, solamente les salen alas y todos los segmentos de su cuerpo, pues se parecen mucho en todo en el tránsito de su vida, se parecen mucho. Y eso lleva sobre todo a que tengan los mismos depredadores y que tengan los mismos hábitos alimenticios, ¿sí? Porque muchos de los que tienen esa metamorfosis completa, la larva come una cosa y el adulto come otra. Entonces, la metamorfosis completa va huevo, larva, pupa y adulto, y la metamorfosis incompleta, huevo, estos que se llaman ninfas, que son muy parecidos al adulto, solo que no tienen alas, y el adulto, que ya tiene alas y sus órganos reproductivos desarrollados. Bueno, los bichos definitivamente son súper importantes y esa es una pregunta muy común. Esta charla, bien sea que la esté escuchando una persona que no sabe nada de insectos o un biólogo que sepa mucho de insectos o que sepa medianamente de insectos, siempre tiene que tener claro para qué están los insectos sobre la Tierra. Y no, la respuesta no puede ser, no, es que todas las especies que hay sobre la Tierra tienen un propósito. No, nosotros podemos ser claros por cuáles son los, digamos que la importancia directa de los artrópodos o de los bichos, de los insectos sobre la Tierra. ¿Sí? Una, pues de las más importantes, la polinización. Me gustó mucho esta imagen porque, como ven ustedes, no hay una abeja de la miel polinizando, sino que hay un montón de polinizadores, abejas distintas, como estos, no sé qué será, parece un bombus, pero bueno, por ahí un ápido grandotote, escarabajos, que son muy buenos polinizadores, mariposas, que son excelentes polinizadores, y hasta esto que parece una abeja, pero en realidad es una mosca, ¿sí? Las moscas, las abejas, las hormigas incluso, tienen la función de polinizar y eso permite que tengamos pues las especies vegetales que actualmente tenemos. Obviamente hay otro montón de grupos que polinizan como las aves y los murciélagos, pero los insectos tienen relaciones muy particulares, sobre todo con especies que tienen flores, bueno, que tienen llamados para ellos y con especies de flores muy pequeñitas. Bueno, importantísimos en lo que es el ciclaje de los nutrientes, como es el caso de los escarabajos coprófagos, que son los que permiten que todo el estiércol de una u otra manera llegue al suelo y pueda ser aprovechado, y todo lo que tiene que ver con partición, con toda la particulación de ese material grande para que pueda ser utilizado por las bacterias y luego puedan llegar los nutrientes al suelo, la oxigenación del suelo, todo lo que tiene que ver con ciclaje de nutrientes en el suelo y en el agua es vital y es hecho por muchísimos artrópodos, porque tienen unas cantidades, unas abundancias que permiten que lo hagan de una manera muy eficaz, ¿no? Y controladores biológicos para que se mantengan en equilibrio las poblaciones de otros grupos, como la mariquita, que todo el mundo cree que es muy tierna, muy amable, muy amorosa, pero en realidad es un gran depredador. Por ejemplo, aquí se está comiendo un áfido, un pulgón, ¿sí? Un gran depredador. Muy bien. Bueno, y ha tenido importancia para nosotros porque nos proveen productos que nosotros transformamos y podemos consumir. Pues la miel, que es una de las industrias más grandes a partir de insectos. Esta, que es la industria textil, usa muchísimo, sobre todo chinches, para hacer anilinas, para hacer pinturas, para utilizarlas para teñir pues sus telas, y también se usa en la industria cosmética. La seda, que se saca del gusano de seda Bombys mori, y toda la relación que tienen muchísimas culturas con la alimentación de insectos. Así que para algunas culturas es vital para su supervivencia, para su nutrición. Listo. Pero se pueden volver plagas porque la gente siempre está asociando a los insectos con que son la plaga, la cucaracha, ¿cierto? Las cucarachas, los mosquitos, los insectos que se comen los cultivos y demás, y por eso los estigmatizan, por eso los rechazan. Pero en realidad las plagas son plagas por nosotros, porque nosotros hemos hecho transformaciones en el paisaje, la deforestación, los cambios en sus hábitos naturales donde ellos tenían unos controladores biológicos que los mantenían en poblaciones reguladas. Los monocultivos, si yo tengo toda la disponibilidad para alimentarme, pues voy a tener un cultivo grandísimo para poderme alimentar, pues voy a aprovecharme de él, porque yo lo que quiero es tener más hijos y poder que mi especie siga estando en la tierra, ¿cierto?
pero también asociado a esos monocultivos el uso de pesticidas que controlan a esos enemigos naturales que podrían tener controladas las plagas, y obviamente nuestros desechos tan grandes que no los podemos controlar nosotros, y lo que hacemos es tener un montón de un cultivo para todos estos insectos que van a aprovecharlos. Ya no tienen bosques, pues vamos a ir a la basura porque definitivamente han transformado nuestro paisaje. Así que por eso un poco son las plagas. Y la relación con los humanos, de eso, de que son plagas, de que nos hacen daño, pues es como de odios y amores, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que están por ahí conectados ven una cucaracha y empiezan a gritar, ¿sí? O hay algunas personas que le tienen fobia a las arañas o algunas otras cosas, ¿cierto? La gente es valiente hasta que se le aparece una cucaracha. Y hay otros, el otro lado de la moneda es que hay una relación, sobre todo, por ejemplo, con las mariposas, con algunos escarabajos coloridos, de mucho amor, con algunos grillos que se consideran de buena suerte y demás. Bueno, culturalmente también han marcado la cultura de, digamos que de los humanos, desde las culturas antiguas, donde algunos insectos eran denominados como unos animales sagrados, de sabiduría, ¿cierto? Hasta la cultura literaria, donde se han escrito muchos libros basados como en la vida o en alguna relación con los insectos, bueno, arte, películas, muchísimas películas de insectos, afortunadamente podemos ver, nosotros los entomólogos hemos podido ver muchas películas, unas bien hechas, otras mal hechas como esta, donde este pobre bicho tiene 4 patas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay algunas bien hechas, por aquí el de atrás, el de la hormiguita, sí tiene las 6 patas completicas. Bueno, y un poco eso, no sé si, pues los que son de los 80, por ahí si hay algunos de los 80, vieron películas como Insectópolis o cosas así, donde los insectos eran gigantes y los mostraban como venían a acabar con todo, aracnofobia, que había unas arañas gigantes que se venían a comer la gente. Bueno, sí hay unos insectos grandes, pero en realidad son insectos que son más tranquilos y menos peligrosos que algunos de los insectos de menor talla, ¿no? Estos de aquí en la esquina, que son de la familia Tipulidae, que la gente los ve y cree que les van a sacar toda la sangre, y entonces, no, ese bicho me va a picar y me va a sacar toda la sangre, mejor dicho, sacan más sangre que la Cruz Roja, y en realidad, pues, son bichos totalmente inofensivos, se alimentan de los exudados de las plantas, de savia, de néctar y cosas así, y las larvas de los tipúlidos, hay una campaña para no matar los tipúlidos, ayudan importantemente a la descomposición de materia orgánica asociada al agua, así que son muy importantes para esa regulación de los sistemas hídricos. ¿Listo? Los insectos palo, que también hay unos mitos por ahí, más adelante rapidito les voy a contar, porque pues, estoy como hablando mucho. Los escarabajos, que hay unos de tallas muy grandes, y estos, por ejemplo, un grillito, sí, es un grillito, comiendo zanahoria, qué ternura, y en el tamaño que hay con proporción a esa mano. Entonces, un poco, como la charla les decía, era un poco más ilustrativa de cuál es la relación de los humanos con los insectos, voy a enmarcar algunas cosas de mitos y realidades para los que ya trabajan con esto, me ayuden a desestigmatizar a muchos grupos, y los que no, pues aprendamos y también hablemos un poquito del tema de la machaca. Todos conocen el mito de la machaca, ¿no? Esa es la verdadera machaca, es una especie que se encuentra en las zonas más bajas hacia los llanos orientales, es un chinche. Sí, la machaca, pues el mito dice que si a uno lo pica la machaca, tiene 24 horas para tener relaciones sexuales, y si no, pues se muere. Entonces era un poco para justificar infidelidades, por ahí los encontraban o las encontraban y no me picó la machaca, entonces tenía que buscar con quién. Como nosotros los quindianos no teníamos una machaca, entonces nos inventamos que que es una cosa que está muy distante evolutivamente uno del otro, esto es un chinche, esto es un megalóptero, está más relacionado con los coleópteros, tiene metamorfosis completa, ese tiene metamorfosis simple, este es nuestra machaca, y nosotros atribuimos pues a la machaca. Obviamente, esto es un mito, ¿no? Ninguna de las dos es verdad. Bueno, con los escorpiones y los alacranes, ustedes pueden buscar mitos con bichos y lo que les sale es un montón de mitos con los escorpiones y los alacranes. Que si el que tiene la cola roja pica más, que si usted quiere ganar una pelea tiene que quitarle la cola a un alacrán de 7 nudos,
que si lo picó un alacrán tiene que quitarle la cola y luego echarla en ron y tomarse el ron, que si el alacrán está bailando, porque cuando están haciendo las danzas nupciales están en esa, tratando de llevarlo para que pueda coger el esperma la hembra, entonces que si están así es porque lo van a matar o se va a morir usted, entonces que ponga un círculo de fuego alrededor para que, mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar, los pobres escorpiones y los alacranes. Y nada de esto es verdad, que se pican y se matan, nada de esto es verdad. Esas danzas son danzas de cópula para que puedan llevar, la hembra, como les decía, pueda encontrar el esperma. Y nada de estos mitos pues son reales con los escorpiones. Bueno, algunos insectos que dicen traer mala suerte, como las pobres mariposas negras, que cuando entran a una casa la gente se va a morir, a estos que les llaman caballitos del diablo también, dicen que la gente se va a morir cuando entran a una casa, y pues hay grillos, como los hay de la buena suerte, como son los grillos verdes, pues también dicen que los grillos cafés o los grillos marrones traen mala suerte, o que cuando llegan los grillos marrones, pues es porque vienen plagas, viene como una plaga, una peste, pero esto está asociado pues a historias bíblicas en donde las langostas, un grillito parecido a este, pues fue una de las 7 plagas. Bueno, que es uno que, pobrecito, muy estigmatizado, el matacaballos, hay gente que asegura que los insectos palo matan caballo. Los insectos palo en realidad lo único que hacen es quedarse quietecitos como un palo, simular ser un palo, ¿sí? Y lo máximo que podría ser un insecto palo es lanzar algunas sustancias repelentes, repugnantes, pero no más. No matan caballos, lo que pasa es que claro, como los caballos son animales tan preciados y tan costosos, cuando hacen autopsias de caballos, lo más probable es que siempre dentro de un caballo vayan a encontrar un insecto palo, pues porque ellos generalmente están asociados a la vegetación que comen los caballos y se van a quedar ahí quietecitos y se los van a comer los caballos. Bueno, otro mito que es muy común es que las cigarras van a cantar hasta reventar, ¿no? Entonces recuerden estas cigarras que son unos chinchecitos, lo que hacen es después de pasar periodos muy largos debajo del suelo, de 1 a 17 años, algunas especies pueden pasar debajo del suelo, van a salir a hacer unos cantos para poder atraer la hembra en los momentos de cópula, sobre todo en los momentos de verano, por el calor va a viajar mucho a más distancias el sonido, y cuando salen, pues como ustedes ven ahí, como ellos van a crecer por muda, van a dejar como una lineecita. Esa lineecita, pues va a parecer que se hubieran reventado. Y muchas veces la gente al lado de los troncos, porque ellos van a salir, van a hacer la transformación y se van a subir a la copa de los árboles, van a encontrar entonces estos exoesqueletos y van a creer que pues las cigarras han muerto por eso. Listo. Bueno, ustedes van anotando ahí si conocen otros mitos y nos van a contar ahorita cuando tengamos el tiempo para charlar qué otros mitos conocen y vamos a ver cuáles pueden ser verdad y cuáles no son verdad. Como les dijo Yemay, esta era un poco una introducción para recordarles algunas cosas y tentarlos también a que hablaran. La idea es que charlemos un poquito y pensemos también cómo sería una tierra sin bichos. Pues puede ser que la tierra no se destruya, pero por lo menos la vida como la conocemos hoy no existiría, no se podrían dar esos procesos, porque recuerden que el que los bichos sean tantos en número de especies y en abundancia de las especies, en abundancia de los individuos de cada especie, lleva a que estos procesos, esos aportes que hacen al ecosistema, pues sean muy rápidos y sean muchos. Si no tuviéramos ningún bicho sobre la Tierra, por lo menos la vida como la conocemos no existiría. Para eso un poco nosotros lo que hemos hecho desde la colección de insectos es tratar de albergar patrimonio de la diversidad biológica, sobre todo de la región del Quindío, como es la función de todas las colecciones. Tenemos una representación de unos 40.000 ejemplares de la diversidad de los insectos del departamento y algunos otros departamentos de Colombia, y pues llevamos más o menos unos 15 años trabajando fuertemente para tener la colección como la tenemos el día de hoy. Esperamos que siga creciendo. Me cortó a Natalia Kirama, que seguro está por ahí conectada, pero estaba ahí en la foto. Natalia, que es una de nuestros estudiantes, que ha sido auxiliar varias veces, Daniela Hoyos, que es una egresada que trabaja con nosotros ahí, y bueno, yo estaba a cargo de la colección durante unos años. Pero las colecciones no solamente se quedan ahí, y este tipo de ejercicios, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, hacen parte también de los ejercicios de transformar la manera en cómo las personas ven los insectos y cómo esto puede ayudarnos a que la diversidad de nuestro país se pueda conservar, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo,
Dentro de esos ejercicios, pues hemos vuelto a la colección una colección itinerante, en donde vamos a instituciones educativas, a plazas de los pueblos. Allí estábamos en Salento en un día del biólogo, lo hacemos también en la Universidad del Quindío, en ferias, y llevamos los insectos de una manera un poco más amigable a las personas, y es increíble ver cómo la gente, después de cambiar la visión, de ver el bicho como un puntico negro desagradable, a tal vez verlo por un estereoscopio, que les contemos un poquito de las cosas que ellos pueden aportar al planeta, cambian totalmente la forma en cómo se relacionan. Bueno, y espero que esta charla, bien sea que ustedes nunca hayan tenido un contacto con los insectos, o que sean biólogos, o que sean entomólogos, pues les sirva también para cuestionarnos acerca de cuál es nuestra responsabilidad como profesionales en biología con cada uno de los grupos que estudiamos y con todos los grupos en general, si es solamente escribir artículos para publicarlos en revistas que muchas veces nosotros tenemos que pagar para poder conseguir, o cuál es nuestra responsabilidad completa ante el cuidado de la biodiversidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, un par de chistecitos ahí, porque los míos son muy malos, mis estudiantes lo saben, así que dejo esos que son un poquito mejores, y ya, Yemay, te doy el paso para que podamos seguir con el conversatorio. Listo, profe, muchísimas gracias. La verdad, resumir prácticamente el grupo, todo lo que tiene que ver con artrópodos en 20, 30 minutos, eso sí es un verdadero reto. Gracias, Yemay, un reto. Sí, y fuera de eso, pues al principio yo le había dicho que tenía 6 preguntas, y yo creo que toda la presentación ya respondió absolutamente todas. Incluso Bueno, esta última sobre el papel del científico, si solamente se dedica a publicar artículos científicos y ya está, o cuál es su compromiso realmente, pues ahí ya quedó resuelta. Entonces yo me quedé ya sin preguntas. No hay problema, Yemay, pero podemos empezar a hablar, podemos abrir la discusión acerca de los mitos. Sí, claro. Podemos empezar a hablar. Bueno, listo. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a invocar a Aleja. Aleja, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Listo. La idea es, entonces, es que para que hagamos esto lo más ordenado posible, utilizar el chat para pedir, pues, si quieren hacer algún comentario, de pronto tienen alguna historia que tenga que ver con un mito. Yo sé que hay unas personas de las que escribieron al correo del programa, que son de otros países, entonces quizás tengan otra información, quieren de pronto consultar algo un poco más técnico a la profe. Entonces aprovechemos este espacio y pues van preguntando. Listo. Aleja, no sé si ya tenemos, creo que ya hay una persona que quiere hacer una pregunta. No. Bueno, listo, profe. Pues a ver, yo qué pregunta tengo como por acá que se me escapa. Ah, bueno, tenemos una persona. Sí, hay una pregunta. Si Bueno, quieres, puedes activar, si quieres la persona que quiera participar, que es Juan José Soto, pues sí, puedes activar el audio, con mucho gusto, para que ya dialogues bien con la profe. Y hay una antes, Alejandra, también pueden ir escribiendo y yo les voy contestando. Ya hemos cogido algo de práctica con las clases, hemos cogido algo de práctica con revisar el chat. Entonces, pero hay alguien antes que Juan José. Ah, ok, sí, acabo de ver que es Mitzi Marloy. ¿Puedo activar el audio? O si quieres puedes preguntar ahí directamente y la profe te lee. No sé. Pueden ir escribiendo también. Sí, no hay problema. Yo tengo, cuando los estudiantes no me quedo en silencio, les pongo este grillito. Lo que pasa es que ya está ronco. Profe, yo tengo una pregunta así rápida, pues mientras las personas van formulando sus preguntas en el chat. De las experiencias que ustedes han tenido con llevando la colección a las diferentes comunidades, instituciones y demás, ¿ustedes han observado que las personas quizás perciben de una manera positiva a ciertos grupos de insectos? ¿Y cuáles son esos grupos? Sí, bueno, obviamente hay una relación muy positiva con las mariposas. Curiosamente hay una relación positiva con las mariposas, pero hay un fastidio total hacia las larvas, hacia los gusanos. Entonces la gente mata a los gusanos, pero quiere ver mariposas. Las mariposas siempre son bien valoradas.
Las abejas, obviamente también las abejas, sobre todo apis mellifera, pero pues hay otras abejas que a la gente les gustan. Los grillos verdes también les gustan mucho a las personas y algunos escarabajos coloridos. Entonces, como los que sean más coloridos y más vistositos son los que la gente tiene mejor relación. Por aquí voy a empezar a responder algunas preguntas de Mike que hay. Dicen por acá una muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre escorpiones y alacranes? Me pregunta Ana Sofía desde Guatemala. Bueno, esa es una pregunta que todo el mundo hace, la diferencia entre un escorpión y el alacrán. No podemos tener la discusión en este momento, digamos que les preguntara yo a ustedes, pero seguro si les preguntara, la mitad me dirían que los alacranes son los cafés y los escorpiones son los negros o al revés. Así que realmente eso es cultural. Hay mucho de la cultura, de los nombres que cambia incluso dentro del mismo país. Por ejemplo, las chicharras en los llanos y en algunas partes del país son estas cigarras que les mostré que chillan muy fuerte. Pero aquí le llaman chicharra a los escarabajos de rinocerontes al que tenemos acá, a Golofa porteri. Entonces es un poco cultural. Siempre hay la pregunta entre el alacrán y el escorpión, y realmente yo nunca he podido definir a qué le llaman alacrán y a qué le llaman escorpión, porque la gente le llama indiferentemente a uno y a otro dependiendo de la región donde los encuentren. Claro que podría ser que uno sea la familia Butide y la otra sea la familia Cactide, que sí hay una diferencia un poco morfológica muy, muy pequeña, pero se puede encontrar alguna diferencia. Por aquí dice que Talía pregunta que los insectos acuáticos asociados a aguas saladas se han encontrado en aguas, digamos que patinando, algunos chinches patinadores que han salido del continente, pero que vivan propiamente en el agua salada, dentro del agua salada no. Algunos en las salpicaduras de los acantilados donde hay una mezcla entre agua dulce y agua salada, pero habitando dentro del agua no. Pero sí, en mar abierto, chinches patinadores, guérridos, sí han encontrado. Yaline pregunta ¿qué es lo más difícil de trabajar con bichos? Lo más difícil puede ser, wow, el tamaño, obviamente. Hay algunos que uno quisiera tener un estéreo mejor para poderlos ver, podría ser. Y que a veces no hay tanto tiempo para hacer lo que uno quisiera, porque son tantos y uno quisiera trabajar y trabajar y trabajar y pues no hay tanto tiempo para dedicarse a ellos. Bueno, y que tampoco nos pagan mucho por hacer lo que nos gustaría, que es hacer, digamos, que taxonomía. Bueno, nos preguntan desde Perú. Dice que he visto múltiples artículos científicos de macrofauna edáfica y quería consultar a qué se denomina macrofauna edáfica. Ah, bueno, perfecto, gracias, Denise, desde Perú. Bueno, y macrofauna edáfica generalmente se le denomina a los animales invertebrados, ¿sí? Que tienen tamaños mayores a, creo que son 500 micras, si no estoy mal. Es un tamaño cercano al milímetro, por ahí, ¿cierto? A eso. Porque denominaríamos microfauna edáfica generalmente a las bacterias y hongos que tienen esas tallas menores a eso, que son las que hacen otro proceso de descomposición y fijación de nutrientes. Bueno, preguntan por acá. ¿Por qué es tan difícil trabajar con dermápteros? Pregunta Daniela. Bueno, porque en algunos grupos, en realidad, conocer la taxonomía, los dermápteros son los que he trabajado lo suficiente para encontrar los caracteres reales que me pueden definir a especie. Entonces, por ejemplo, para trabajar con dermápteros, para llegar a familia, solamente hay que sacar el genital masculino o tener caracteres de las tenazas masculinas. Y eso es complejo, porque entonces, ¿cuáles son los caracteres para llegar a especie? Es muy difícil porque tienen caracteres muy crípticos. Es difícil ver la variación entre las unidades taxonómicas. Vanessa pregunta, Vanessa comparte aquí un mito. Dice, quisiera compartir un mito, el de la polilla Pierela. Muy bien. Dice que Pierela Lena, que los Andoque, que es un pueblo indígena, considera que esta mariposa hace maldad en el camino para que les duela las rodillas a las personas. Mira, pues, sí, las pobres mariposas negras están muy asociadas a mitos muy tristes. Amalia Victoria dice, buenas tardes, una pregunta. Me gustaría saber en qué grupo es especialista y cómo ve el trabajo de la taxonomía en Colombia. Me encantó la forma en que enfocó la charla. Gracias, Amalia. Bueno, yo he trabajado, digamos que con muchos bichos desde que soy docente, porque mis estudiantes tienen preguntas en diferentes grupos, pero mi interés particular es con escarabajos acuáticos de la familia Hydrophilidae.
con este grupo he tenido la posibilidad de hacer ejercicios taxonómicos con algunos especialistas y hemos descrito algunas especies. Ese es como mi grupo en particular. Es difícil hacer taxonomía, sobre todo ecología, de pronto, para mostrarles como modelos, puede ser no tan fácil, pero es factible. Entomología médica o entomología agrícola, pues toda lo que tú quieras, pero hacer realmente ciencia básica con los insectos es difícil porque la gente no tiene el concepto de la importancia del insecto, y tal vez los entomólogos tampoco nos hemos sabido vender un poco acerca de cuál es la importancia de hacer taxonomía y hacer esa ciencia básica. Es difícil en países de Sudamérica. En algunos otros países en Europa, e incluso, por ejemplo, en Argentina, apoyan mucho el hecho de que se haga taxonomía, pero acá no tanto. Bueno, vamos a ver qué más por acá. Andrés Felipe pregunta, ¿cuál es el papel de la colección de entomología en la sociedad? ¿Y cómo está Colombia en relación a colecciones de bichos? Gracias, Andrés Felipe. Está muy interesante porque hace poco estuvimos en un encuentro o en un taller de colecciones biológicas en donde nosotros estamos reglamentados por el RNC, que es el Registro Nacional de Colecciones, que está o es administrado por el Instituto Alexander von Humboldt. Estuvimos en un taller en donde teníamos problemas en realidad comunes, porque hay sitios donde se han colectado muchísimos bichos durante muchos años y se tienen almacenados en malas condiciones, pero las problemáticas reales van a que las colecciones biológicas básicamente están en las instituciones, en muchos casos, solamente para cumplir requisitos, y las instituciones no se han dado, digamos que el trabajo de entender que están custodiando el patrimonio de la nación. Pero eso también un poco es responsabilidad de nosotros porque no nos hemos abierto a que tanto administrativos como las gerencias de las universidades, como la gente del común vea cuál es la importancia de los insectos y de mantener las colecciones biológicas como ese representante, ese voucher, esas bibliotecas de la vida. Entonces ahí tenemos un gran reto, y es sacar las colecciones de las instituciones y llevarlas a la comunidad. Bueno, por aquí nos pregunta Mitzi, nos dice que tiene entendido que actualmente los insectos están pasando por un fenómeno masivo de extinción. Mi pregunta es si hay algún estudio o alguna evidencia que sugiera una relación directa entre la disminución de ciertas especies de insectos con el aumento de otras, en especial insectos que se consideran vectores. Si este fenómeno de extinción se relaciona con la ecología o enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, yo realmente creo que las enfermedades transmitidas por vectores no van a causar la disminución como tal de especies de insectos, ¿cierto? Incluso ni siquiera creo que causen masivamente la disminución de otras especies que tienen poblaciones muy altas, como lo son los humanos. Pero lo que sí causa extinciones, sobre todo extinciones locales, son las transformaciones del paisaje abruptas que generan discontinuidad, por ejemplo, en el paisaje, que dejan parches aislados, que nos dejan a muchos insectos sin alimentación, que no haya un controlador biológico. Lo que tú dices ahí sí es muy, muy válido, y es que algunas especies aumenten las poblaciones, pues va a llevar a que si digamos que había un controlador biológico de estas, pues ya no haga efecto sobre ella, y eso genera unos desequilibrios, ¿sí? Con otras especies. Todo está digamos que conectado. Y también esas especies oportunistas que van a aprovechar esa transformación del paisaje para aumentar sus números, y lo que van a hacer es empezar a competir con esas especies que tienen menores números en abundancia, y pues obviamente van a aprovechar el recurso y dejar a estas sin alimentación. Así que sí, esos desequilibrios en los números sí van a llevar a que pueda haber extinciones locales y en el tiempo, pues, extinciones globales de algunas especies de insectos. Con los vectores realmente yo no lo creo. Bueno, William David dice que felicitaciones. Mi nombre es Lorena, pero gracias, William, por darme las felicitaciones. Muy bien. Dice que si hay algún proyecto que evalúe la diversidad de insectos en Colombia. Bueno, el proyecto de insectos de Colombia empezó como en el 2003. Fue un proyecto muy grande, con muchísima plata. Se financiaron algunos proyectos para poner trampas masivas, sobre todo maláis, trampas de esas de intercepción de vuelo, y otro tipo de trampas que no fueran selectivas. Colectaron de todo y empezaron a trabajarlo de a poco. En ese taller que estuve hace poco, pues hemos evidenciado que ni siquiera el Humboldt, que se supone que
de alguna manera es el instituto que ha designado el Ministerio del Medio Ambiente para que administre un poco o regule un poco las colecciones. Ni siquiera él puede manejar la cantidad de muestras que hay desde el 2003 en ese proyecto de insectos de Colombia, todavía almacenados sin separar, porque eran millones y millones y millones de ejemplares que no hay suficientes personas, ni taxónomos, ni estudiantes, ni investigadores, y sobre todo recursos para poder procesar el material. Entonces el proyecto sí existió, se colectó el material, pero todavía, pasando ya casi 17 años, no se ha podido terminar de procesar. Dice Andrés Felipe que cuál es el futuro para los entomólogos. Siguiente, son las mentiras. El reto del futuro es, bueno, yo creo que yo no voy a ser negativa diciendo que no van a conseguir trabajo ni nada de esto, no, yo creo que hay mucho que hacer, solamente que nosotros tenemos que empezar a transformar nosotros mismos la forma en cómo hacemos las investigaciones y sobre todo a qué queremos llegar. Entonces el reto más grande es salirnos del laboratorio y empezar a hacer otro tipo de cosas, y el otro es buscar la aplicación de lo que hacemos, que tal vez a veces también nos quedamos cortos en eso. Laura Jimena pregunta y dice que ¿qué opinas sobre el sacrificio de animales para realizar identificación? Bueno, eso es una muy buena pregunta, gracias por haberla hecho, porque muchas personas cuestionan un poco el hecho de sacrificar. Trabajando específicamente con insectos, hay que sacrificarlos para poder llegar a la categoría taxonómica de especie, hay que hacerlo. Pero mi único comentario con respecto al tema es que ninguna especie se ha extinto por la acción o por la intervención de un investigador. Ninguna especie se ha extinto por eso. Sí se han extinto por el tráfico, ¿cierto? La tala de bosque, las transformaciones del paisaje, las construcciones. Yo creo que cuando se construye una zona, no sé, 100, 200, 300 hectáreas, se transforman para hacer una construcción, se matan más insectos de todos los que puedo matar yo en mi vida como investigadora. Estoy totalmente segura de eso. Entonces la pérdida que hay de una manera descontrolada de insectos a través del tiempo por la transformación del paisaje causadas por las actividades de los humanos son muchísimo mayores. ¿Y cuál es el contraste ahí? Que con la acción de nosotros está quedando primero la evidencia de lo que hay que puede permitir tomar decisiones de conservación en ciertos momentos, ¿sí? Y sobre todo nos puede llevar a estimar realmente esa diversidad que es una de nuestras tareas como investigadores. David nos deja por ahí un link para que vean acerca de la muerte masiva de los insectos, David. No sé, David incluso nos puede contar que ha trabajado un poquito en entomología médica, si los vectores pueden causar la muerte de otros insectos. Bueno, Andrea nos dice que... Gracias, Andrea. Bueno, no nos pregunta nada, pero nos da un agradecimiento. A ti, Andrea, también me gusta verlos por acá. Michael nos pregunta qué hacer en caso de encontrar un representante de un grupo el que no se sabía nada desde hace mucho tiempo o que nunca haya sido muestreado. Pues si lo encuentras y tú eres conocedor del tema y puedes identificarlo y puedes, digamos que corroborar esa información, lo primero es que hagas una publicación. Pero lo otro es que todas las recolecciones deben ser, y eso puede completar un poco también la pregunta anterior, y es que todas las recolecciones deben tener un fin. Lo que sí no comparto es que uno haga un sacrificio de un ejemplar para que termine en la basura. No, todos los ejemplares que se recolecten, se sacrifiquen, deben terminar en una colección biológica debidamente registrada en las condiciones que les permitan ser un ejemplar voucher a perpetuidad. ¿Qué quiere decir eso? Con los materiales correctos, con la información de campo correcta, ¿cierto? Para que podamos nosotros tener la evidencia de que es un representante de esa especie en esa área geográfica en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, si una persona llega a encontrar un bicho y no es el conocedor, pues debería remitirlo a la universidad, aunque uno debe colectar siempre con permiso de recolección. Pero si llegara a trabajar el grupo, pues hay que hacer inmediatamente el reporte. Bueno, Michael, lo que pasa es que si tú llegas a encontrar si tú puedes tener, Michael me pregunta que si sería correcto colectarlo. Entonces, si tú puedes tomar, digamos, o tener el criterio para decir, este bicho nunca se ha reportado,
¿sí? Y o es una especie no descrita, es porque es conocimiento del grupo. Si tú vas por ahí y encuentras un bicho que te parece bonito, no lo recolectes, porque no estás trabajando con el grupo, no tienes conocimiento, no sabes si realmente es algo común o no. Muchas veces la gente cree que, ay, esto tan bonito, tan raro, y son cosas comunes. Entonces, siempre hay que colectar con un fin, no colectar por colectar, sino colectar por un fin, por una investigación, un aporte taxonómico, un aporte ecológico, ¿sí? No por simplemente colectar y llevar y decir tan bonito el bicho, porque eso los llevaría a ser coleccionistas, y la colecta sin permiso es ilegal en Colombia. No sé en otros países que nos puedan contar, pero en Colombia es ilegal. Bueno, intenté responder la mayoría de preguntas en la velocidad que pude, Yemay. Listo, profe. Sí, pues usted va sola prácticamente porque fue la moderadora también de esta sesión. La Bueno, profe, experiencia de dar clases virtuales ya en estos 2 meses. bueno, profe, pues para ir como terminando, no sé, profe, cómo está de tiempo. Yo tengo 4 minutos porque tengo clase a las 3, pero cuéntame. Bueno, entonces, para ir concluyendo, lo primero, profe, pues agradecerle realmente la charla para hacer un grupo tan complejo. Yo creo que lo que vaya a quedar de esta charla grabada, toda la presentación y todo el material como tal, creo que va a ser un elemento fundamental para las personas que trabajan educación ambiental. De cierta manera, esa información puede llegar a niños y personas adultas de una manera muy sencilla para Esa era la despertar idea. precisamente ese conocimiento hacia los insectos. Y creo que, pues, o sea, es un resumen del resumen del resumen y perfecto. Entonces, por ese lado, muchísimas gracias, profe. Bueno, Una última pregunta ya como de reflexión, como para despedirnos y para que ya pueda ir a dar clases. Y es, en estos momentos creo que se ha disparado, no solo porque las universidades están dando las clases mediante sistemas virtuales, sino que hay otras personas con otras iniciativas totalmente voluntarias que han empezado a desarrollar simposios, otras actividades como cursos, etcétera, a través de redes sociales y bueno, de cualquier otro medio o herramienta tecnológica. ¿Cuál cree que es el papel de nosotros como científicos ante ese panorama? bueno, yo creo que esta pandemia ha sido como la oportunidad de reinventarnos en muchos aspectos, de salir un poco de nuestra zona de confort, de ver que tenemos que empezar a comunicarnos también de otras maneras. Obviamente no quiere decir que nos vayamos a virtualizar 100% y que ya no nos vamos a poder comunicar sino a través de una pantalla, pero sí es importante ver que muchas veces nosotros nos limitamos al conocimiento que nos da el que está al lado de nosotros, y que el conocimiento es universal. Con las comunicaciones actuales el conocimiento es universal, lo podemos compartir con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Tal vez los que crecimos, como los que nacimos por allá en los 80, como les preguntaba ahorita, pues nos tocó escribir cartas y mandarlas por correo postal, y mandábamos un correo electrónico y esperábamos que nos contestaran mucho tiempo después, y hacíamos este tipo de cosas. Yo viajé a Venezuela una vez a trabajar con los investigadores y ni siquiera les conocía la cara porque no había Facebook ni nada, ni en un correo no se podía cargar una foto, era una cosa imposible. Y ahora nos estamos dando cuenta que no, que podemos estar comunicándonos con personas de cualquier parte del mundo y compartiendo nuestro conocimiento. Entonces creo que el reto, el llamado, la oportunidad es a aprovechar lo que aprendimos durante este confinamiento para empezar a hacer este tipo de cosas masivamente, más en universidades, digamos que no tan conocidas como la Universidad del Quindío, que es una universidad grande, con muchos estudiantes, con unos profesionales que han salido y nos han representado muy bien afuera, que hacen cosas muy interesantes. Hacer este tipo de cosas nos muestra que hacemos ciencia de alta calidad, y que podemos además hacer redes de investigación, que creo que es una de las cosas más importantes que debe tener la ciencia, y es empezar a hacer redes de cooperación, redes de investigación, y sacarnos un poquito de ese esquema del investigador celoso por su investigación, por sus datos, por su artículo, y empezar a abrirnos a trabajar en grupo para que realmente lo que hagamos, el impacto que se tenga de los trabajos que hagamos sea global. Listo, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que estuvieron en la charla también muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me quieren consultar algo, mi correo es algarciah@uniquindio.edu.co, y ahí también, si alguno de ustedes de pronto trabaja con entomología, es de otro país, de otra ciudad,
y quiere visitar la colección de insectos, pues me escriben y con muchísimo gusto estamos también con las puertas abiertas para todos los que quieran venir a trabajar aquí. Muchas gracias, Gemma, y a todos los chicos que organizaron la actividad, y me agradó mucho ver personas con las que he compartido antes y ver personas nuevas interesadas en el tema, y esperamos que esto llegue a muchas otras personas y que podamos seguir quitándole ese estereotipo negativo a los bichos y que no se vuelvan parte de nuestra cotidiana de una manera respetuosa. Recordar que ellos estaban en la tierra antes que nosotros.